Las 6 de la mañana llegaban con la misma puntualidad que Marina Esquivel al Hospital General de Córdoba. Sus pasos resonaban suaves por los pasillos todavía vacíos, llevando consigo el aroma discreto de bergamota de su perfume y la serenidad de quien había convertido el silencio en su mejor aliado. A los 32 años, Marina había perfeccionado el arte de ser esencial, sin ser vista. Como anestesista, su trabajo consistía en hacer que otros se durmieran mientras los verdaderos protagonistas, los cirujanos, salvaban vidas bajo los reflectores. Era la guardiana invisible de los sueños médicos, la que susurraba tranquilidad en el oído de pacientes aterrorizados antes de sumergirlos en la oscuridad protectora. «Buenos días, doctora Esquivel», la saludó Carmen, la enfermera de turno, mientras revisaba los expedientes del día. «Buenos días, Carmen. ¿Cómo está la agenda?» 3 cirugías programadas. La primera es un bypass coronario a las 8. Marina asintió, revisando mentalmente cada detalle del procedimiento. No había espacio para errores en su mundo. Cada dosis, cada tiempo, cada latido del corazón bajo su cuidado debía ser calculado con precisión matemática. Se dirigió al vestuario para cambiarse y al abrir su casillero apareció ante ella la fotografía que llevaba ahí desde hacía 10 años. Una imagen descolorida de su promoción de medicina en Sevilla, donde entre decenas de rostros sonrientes, sus ojos siempre buscaban el mismo, Tomás Iriarte. Incluso en esa fotografía antigua, él destacaba, alto, de cabello oscuro perfectamente peinado, sonrisa que irradiaba confianza, y ojos verdes que parecían ver un futuro brillante esperándolo. Había sido el alumno estrella, el que todos recordaban, el que profesores mencionaban como ejemplo. Marina cerró el casillero con un suspiro. 10 años después, según las noticias médicas que seguía religiosamente, Tomás se había convertido exactamente en lo que prometía ser, el cirujano cardiovascular más respetado de Andalucía, con reconocimientos internacionales y una reputación que trascendía España. Trabajaba en el prestigioso Hospital Universitario de Sevilla, a solo 2 horas de distancia, pero podría haber estado en otro planeta. Y ella había elegido la tranquilidad de Córdoba, el anonimato profesional que mejor se ajustaba a su naturaleza, lejos de las luces brillantes de la capital andaluza. «¿Lista para otro día salvando vidas desde las sombras?», se murmuró a sí misma, ajustándose la mascarilla. El primer paciente de la mañana era don Miguel, un hombre de 60 años con una sonrisa nerviosa que no conseguía ocultar su terror. Marina se acercó a él con la delicadeza que caracterizaba todos sus gestos. «Don Miguel, soy la doctora Esquivel, su anestesista. Voy a estar con usted durante toda la operación, ¿de acuerdo? ¿Me va a doler, doctora?» Marina le tomó la mano con suavidad. Era un gesto que había perfeccionado a lo largo de los años, uno que transmitía seguridad sin palabras. «No va a sentir absolutamente nada. Cuando despierte, todo habrá terminado y estará en el camino de la recuperación». Don Miguel asintió, y Marina comenzó el proceso que dominaba como una sinfonía silenciosa. Cada movimiento era fluido, cada decisión tomada con la confianza de quien había guiado a miles de personas por ese limbo entre la consciencia y el sueño. Durante las 3 horas que duró la cirugía, Marina mantuvo a don Miguel en ese estado perfecto entre la vida consciente y el sueño reparador. Era su arte, su contribución silenciosa a los milagros que ocurrían cada día en esas salas. «Excelente trabajo, doctora», le dijo el doctor Herrera mientras se quitaba los guantes. Sus controles anestésicos fueron impecables como siempre. «Gracias, doctor». El paciente respondió muy bien. Al final de su turno, mientras guardaba sus cosas, Marina se permitió un momento de nostalgia mirando nuevamente la fotografía. A veces se preguntaba qué habría pasado si hubiera tenido el valor de hablarle a Tomás durante la universidad, si hubiera sido menos invisible, menos temerosa, pero cada vez que estos pensamientos la invadían, los apartaba rápidamente. Tomás Iriarte pertenecía a un mundo diferente al suyo. Un mundo de reconocimientos, conferencias internacionales y prestigio. Un mundo donde ella nunca podría encajar. Esa noche, en su pequeño apartamento en el centro histórico de Córdoba, Marina se preparó una cena ligera y se sentó frente a su escritorio. Tenía una costumbre que nadie conocía. Cada noche, durante los últimos 10 años, escribía unas pocas líneas en un diario. No sobre su día, sino sobre él.
Abrió el cuaderno gastado y escribió con su caligrafía cuidadosa. Hoy leí en la revista médica que Tomás realizó la primera cirugía robótica cardiovascular de Andalucía. 3 horas de procedimiento, éxito completo. Me pregunto si cuando opera, piensa en algo más que la técnica. ¿Se permite sentir la responsabilidad de esa vida en sus manos como yo siento cada día? Probablemente no necesita hacerlo. Él nació para destacar, yo para cuidar desde la sombra. Cerró el cuaderno y lo guardó en el cajón junto a años de pensamientos similares, palabras que nunca serían leídas, sentimientos que nunca serían confesados. Marina se acostó esa noche, como todas las noches durante la última década, con el corazón dividido entre la gratitud por la vida que había construido y la melancolía por el amor que había elegido vivir en silencio. No sabía que muy pronto el destino haría que esos mundos paralelos finalmente se cruzaran de la manera más inesperada e inevitable posible. Los días de Marina transcurrían con la misma rutina reconfortante de siempre. Hospital, casa, escritura nocturna en su diario, sueños donde a veces Tomás aparecía como un recuerdo borroso de juventud. Era una vida tranquila, predecible, segura en su invisibilidad. Todo cambió un martes por la mañana. Marina estaba preparando la anestesia para una cirugía de vesícula cuando sintió el primer dolor. Una punzada aguda en el lado derecho de su cabeza que la hizo detenerse y llevarse la mano a la sien. ¿Se encuentra bien, doctora?, preguntó Isabel, la enfermera instrumentista. Sí, solo un pequeño dolor de cabeza, respondió Marina frotándose la frente. Seguramente es cansancio, pero Marina sabía que no era cansancio normal. Como médica, había aprendido a escuchar las señales de su cuerpo, y esta era diferente, más intensa, más localizada que cualquier dolor de cabeza que hubiera experimentado antes. Durante los días siguientes, los episodios se intensificaron. Marina intentó racionalizar los síntomas: estrés laboral, malas noches de sueño, demasiadas horas bajo las luces del quirófano. Sin embargo, una parte de ella, la parte médica entrenada para diagnosticar, comenzaba a sospechar algo más serio. El miércoles, mientras cenaba sola en su apartamento, el dolor fue tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos y aferrarse al borde de la mesa. La habitación giró ligeramente, y Marina sintió un miedo que no había experimentado jamás. No puede ser nada grave, se dijo en voz alta, como si pronunciar las palabras las hiciera ciertas. Pero esa noche, en lugar de escribir sobre Tomás en su diario, Marina se encontró buscando información médica en su computadora. Dolores de cabeza unilaterales, mareos, cambios en la visión. Los síntomas apuntaban a varias posibilidades, algunas de las cuales prefería no contemplar. Durante la siguiente semana, Marina continuó trabajando con su profesionalismo habitual, pero los síntomas empeoraron. Los dolores llegaban sin aviso, acompañados ahora de episodios de náusea que la obligaban a apoyarse discretamente contra las paredes del hospital. «Doctora Esquivel», le dijo el doctor, «Herrera, después de una cirugía particularmente larga, ¿está segura de que se encuentra bien? La he notado pálida últimamente». «Estoy perfectamente, doctor. Solo necesito unas mejores noches de sueño». Pero Marina no estaba perfectamente. Cada día que pasaba, cada dolor que se intensificaba, una certeza terrible comenzaba a formarse en su mente médica. Los síntomas, su localización, su progresión, todo apuntaba hacia un diagnóstico que no quería aceptar. El domingo por la noche, después de un episodio particularmente severo que la dejó vomitando en el baño de su apartamento, Marina tomó una decisión que cambiaría todo. Se sentó en su escritorio, no para escribir en su diario sobre fantasías románticas, sino para enfrentar una realidad aterrorizante. Si sus sospechas médicas eran correctas, si lo que estaba experimentando era lo que temía, podría no tener mucho tiempo. Por primera vez en 10 años, Marina abrió un papel en blanco y comenzó a escribir no para ella misma, sino para él. «Querido Tomás», comenzó, su mano temblando ligeramente. Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando una década para ser liberadas. Marina escribió sobre su amor silencioso, sobre todas las veces que había pensado en acercarse a él durante la universidad, sobre las noches que había pasado imaginando conversaciones que nunca tendrían. Escribió sobre cómo él había sido su inspiración para convertirse en mejor médica,
cómo sus logros la llenaban de orgullo, aunque él nunca lo supiera, cómo había elegido Córdoba parcialmente para evitar la tentación de buscarlo en Sevilla. «No espero nada de esta confesión», escribió cerca del final. «Solo quería que supieras que has sido amado profundamente, incluso si nunca lo supiste. Si algo me pasa, por favor, recuerda que mi vida ha tenido sentido porque tú estuviste en ella, aunque fuera de lejos». Marina firmó la carta con manos temblorosas y la metió en un sobre. En el exterior escribió: «Para Tomás Iriarte, solo abrir en caso de emergencia». Al día siguiente, en el hospital, Marina buscó a Carmen, la enfermera de más confianza. «Carmen, necesito pedirte un favor muy personal». «Por supuesto, doctora». «¿Qué necesita?». Marina le entregó la carta, junto con una tarjeta donde había anotado el nombre y la dirección del Hospital Universitario de Sevilla. «Si algo me pasa, algo serio, ¿podrías asegurar de que esta carta llegue a esta persona?». Carmen tomó la carta, notando la seriedad en los ojos de Marina. «Doctora, ¿está segura de que se encuentra bien? Ha estado muy pálida últimamente». «Estoy bien», mintió Marina. «Solo, por favor, prométeme que si algo pasa entregarás esa carta». «Se lo prometo». Esa noche Marina se acostó con una extraña mezcla de terror y alivio. Terror por lo que podría estar pasando en su cerebro, alivio porque finalmente, después de 10 años, había puesto sus sentimientos por escrito. No sabía que en menos de una semana esa carta cambiaría todo. No sabía que muy pronto el destino la llevaría exactamente hacia la persona que había amado en silencio durante tanto tiempo. No sabía que el hombre de quien se había despedido mentalmente tantas veces sería quien lucharía para que no tuviera que despedirse realmente de la vida. Los días posteriores a escribir la carta transcurrieron en una calma tensa para Marina. Era como si hubiera puesto sus asuntos en orden antes de una tormenta que no sabía cuándo llegaría, pero que intuía se acercaba inevitablemente. El miércoles, durante una cirugía de hernia, Marina experimentó algo nuevo. Por un momento las cifras en los monitores se difuminaron ante sus ojos. Tuvo que parpadear varias veces y discretamente pedirle a Isabel que verificara sus cálculos. «¿Los números están correctos?», preguntó, tratando de mantener la voz casual. «Perfectos como siempre, doctora», respondió Isabel, aunque Marina notó una mirada de preocupación en sus ojos. Esa tarde, Marina decidió hacer algo que no había hecho en años: llamar a su hermana Lucía en Madrid. «Marina, qué sorpresa. ¿Cómo estás, hermanita?». Marina vaciló. Lucía era la única persona en el mundo que conocía sus sentimientos por Tomás, aunque nunca había entendido por qué Marina no había hecho nada al respecto. «Bien, Lucía, solo quería escuchar tu voz. Te escucho rara. ¿Ha pasado algo?». «No, nada específico. Solo pensaba en la importancia de decirles a las personas que las amamos lo que sentimos por ellas». Lucía se quedó en silencio por un momento. «Marina, ¿esto tiene que ver con él? ¿Con Tomás?». «En parte sí. Después de todos estos años, ¿sigues?». «Sí», admitió Marina suavemente. «Sigo. Hermanita, la vida es demasiado corta para vivir con arrepentimientos. Si sientes algo tan fuerte después de tanto tiempo, tal vez deberías...». «Es demasiado tarde para eso, Lucia. Él está en un mundo completamente diferente al mío. Pero nunca sabrás si...». «Lucía», la interrumpió Marina gentilmente, «solo prométeme algo. Si algún día algo me pasa, recuerda que fui feliz. A mi manera, con mi vida silenciosa, fui feliz». «Marina, me estás asustando. ¿Por qué hablas así? Solo prométemelo». «Te lo prometo, pero quiero que sepas que...». El viernes, los síntomas de Marina se intensificaron dramáticamente. Durante una cirugía de apendicitis, tuvo que excusarse brevemente cuando una ola de náusea la golpeó sin previo aviso. «Doctora, ¿está segura de que puede continuar?», preguntó el doctor Herrera, genuinamente preocupado. «Estoy bien, doctor. Solo necesité un momento». Pero Marina sabía que no estaba bien. Los dolores de cabeza ahora eran constantes y había comenzado a experimentar momentos de confusión que la aterrorizaban más que el dolor físico. Esa noche, mientras cenaba sola, Marina se encontró mirando alrededor de su apartamento como si lo viera por primera vez. Las fotografías familiares, los libros de medicina, el pequeño balcón con vista a la mezquita, todo le parecía precioso de una manera que no había notado antes. Se acercó a su escritorio
y abrió el cajón donde guardaba su diario. Páginas y páginas de pensamientos sobre Tomás, de amor no correspondido, de una vida vivida en los márgenes. Por primera vez en años, no escribió nada nuevo. En lugar de eso, cerró el cuaderno y lo guardó junto con algunos otros objetos personales en una caja que dejó sobre la mesa con una nota para Lucía. El sábado por la mañana, Marina despertó con el peor dolor de cabeza de su vida. Era como si alguien estuviera apretando su cráneo con una prensa. Se levantó lentamente, preparó un té que apenas pudo beber y se sentó en su balcón a mirar la ciudad despertar. «Si esto es lo que creo que es», murmuró para sí misma, «al menos he vivido amando. Incluso si fue en silencio, incluso si nunca fue correspondido, he conocido el amor verdadero». Marina pasó el día en una especie de vigilia silenciosa. Ordenó algunos papeles, llamó al hospital para decir que no se sentía bien y no podría trabajar el lunes, y se permitió recordar cada momento feliz de su vida. Pensó en Tomás, por supuesto. En la primera vez que lo vio en el aula magna, en la manera en que su risa resonaba por los pasillos de la universidad, en los artículos médicos que había publicado y que ella había leído religiosamente durante años. «Gracias», susurró al aire, como si él pudiera escucharla a través de la distancia. «Gracias por darme algo hermoso en lo que pensar todos estos años». Esa noche, Marina se acostó temprano, pero el sueño no llegaba. El dolor en su cabeza pulsaba con cada latido de su corazón, y una parte de ella sabía que algo estaba muy mal. A las 2 de la madrugada, Marina se levantó para tomar agua y tuvo que aferrarse a la pared cuando el mundo se tambaleó a su alrededor. La habitación giraba lentamente y por un momento no pudo recordar dónde estaba. Cuando la confusión se aclaró, Marina sintió una calma extraña. Como médica, reconocía los síntomas. Como mujer, sabía que había llegado el momento que había estado temiendo. Se sentó en su cama, respirando cuidadosamente, y pensó en la carta que Carmen tenía guardada. Al menos, si algo pasaba, él sabría que había sido amado. Al menos, su verdad no moriría con ella en silencio. A las 3:20 de la madrugada, el dolor más intenso que Marina había sentido jamás la despertó gritando. Era como si alguien hubiera encendido fuego dentro de su cabeza. Marina logró llegar al teléfono y marcar el número de emergencias antes de que sus piernas cedieran y todo se volviera negro. Su último pensamiento consciente fue una ironía que le habría hecho sonreír si hubiera podido. Después de años de amar a Tomás desde lejos, tal vez el destino finalmente los pondría en la misma habitación, aunque ella no estaría consciente para verlo. La ambulancia de Córdoba llegó al Hospital Universitario de Sevilla a las 4:47 de la madrugada. Marina Esquivel, inconsciente y con signos vitales críticos, fue trasladada directamente a la unidad de emergencias neurológicas del centro médico más prestigioso de Andalucía. Los paramédicos entregaron el informe rápidamente. Mujer de 32 años, anestesista encontrada inconsciente en su domicilio. Sospecha de evento cerebrovascular agudo. Pupila derecha dilatada, respuesta neurológica mínima. El doctor Jiménez, neurólogo de guardia, revisó rápidamente a la paciente mientras las enfermeras conectaban los monitores. Los números en las pantallas contaban una historia familiar pero siempre urgente. Presión intracraneal elevada, signos de sangrado cerebral. «Necesitamos una angiografía cerebral inmediata», ordenó a su equipo, «y llamaré al neurocirujano de guardia». Pero cuando el doctor Jiménez revisó la lista de especialistas disponibles esa madrugada, frunció el ceño. El doctor Martínez, el neurocirujano principal, estaba en una conferencia en Barcelona. Su segundo, el doctor López, había tenido una emergencia familiar y no estaba disponible. «¿Quién más tenemos con experiencia en neurocirugía vascular?», preguntó a Rosa, la supervisora de enfermería nocturna. «El doctor Iriarte tiene experiencia significativa», sugirió Rosa, consultando los archivos. Realizó una especialización en neurocirugía vascular en Londres el año pasado. Ha manejado varios casos complejos de aneurismas cerebrales. El doctor Jiménez asintió. Tomás Iriarte tenía una reputación impecable. Aunque se especializaba en cirugía cardiovascular, su formación adicional en neurocirugía lo convertía en la mejor opción disponible en esa madrugada crucial. «Llámenlo inmediatamente. Digan que es una emergencia de código rojo».
Mientras esperaban la llegada del cirujano, Rosa se acercó a revisar los efectos personales que habían llegado con la paciente. Entre las pocas cosas que los paramédicos habían recogido del apartamento de Marina, encontró una nota dirigida a una tal Carmen del Hospital General de Córdoba. Intrigada, Rosa llamó al Hospital de Córdoba. Carmen, la enfermera mencionada, respondió al teléfono con la voz cargada de preocupación. «¿Cómo está la doctora Marina? Hemos estado muy preocupados aquí». «Está en estado crítico», explicó Rosa. «Pero necesito preguntarle algo. Encontramos una nota suya mencionando una carta». «Sí», Carmen exclamó. «La doctora Marina me dio una carta hace unos días. Dijo que si algo le pasaba, algo serio, tenía que asegurarme de que llegara a una persona específica». «¿A quién?» «Al doctor Tomás Iriarte del Hospital Universitario de Sevilla». Rosa sintió un escalofrío de coincidencia. «Carmen, el doctor Iriarte es exactamente quien va a operar a la doctora Marina». Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Es él quien la va a salvar? Eso esperamos. Puede traer esa carta inmediatamente. Salgo ahora mismo. Cuando el teléfono de Tomás sonó a las 5:15 de la mañana, él respondió automáticamente, acostumbrado a las emergencias nocturnas que definían la vida de un cirujano de alto nivel. «Doctor Iriarte. Doctor, necesitamos que venga al hospital inmediatamente. Tenemos una emergencia neuroquirúrgica crítica». «¿Cuál es la situación?» «Paciente femenina, 32 años, aneurisma cerebral con alto riesgo de ruptura. Usted es el único cirujano disponible con la experiencia necesaria». Tomás se vistió rápidamente, su mente ya procesando los protocolos del procedimiento. Era el tipo de cirugía que había realizado varias veces durante su especialización en Londres, pero que siempre requería precisión absoluta y nervios de acero. Llegó al hospital en tiempo récord y se dirigió inmediatamente a emergencias. El doctor Jiménez lo recibió con las imágenes ya preparadas. «La situación es crítica», explicó, mostrando las pantallas. «Aneurisma en la arteria cerebral anterior, aproximadamente 8 milímetros. No ha rupturado completamente, pero cada minuto que pasa aumenta el riesgo». Tomás estudió las imágenes con la concentración que lo caracterizaba. Era un caso complejo pero operable. Su mente médica ya estaba calculando los pasos del procedimiento. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Horas, tal vez menos». «¿Cuál es el nombre de la paciente?» «El doctor». Jiménez consultó el expediente. «Marina Esquivel, anestesista del Hospital General de Córdoba». Por un momento, Tomás se quedó completamente inmóvil. El nombre resonó en su mente como un eco del pasado que creía enterrado. «Marina Esquivel, ¿la conoce, doctor?» Tomás sintió como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. Marina, la chica silenciosa de la última fila, la estudiante que siempre tenía las respuestas correctas, pero casi nunca hablaba. La mujer en quien había pensado más veces, de las que se atrevía a admitir durante todos estos años. «Estuvimos en la misma promoción de medicina», logró decir, manteniendo la voz profesional a pesar del torbellino de emociones que se desataba en su interior. En ese momento, Rosa se acercó llevando un sobre en sus manos. «Doctor Iriarte, esto llegó para usted. Es de la paciente». Tomás miró el sobre con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció inmediatamente, aunque no hubiera visto esa letra en una década. ¿De ella? Una enfermera de Córdoba la trajo. Dijo que la doctora Esquivel le pidió que se la entregara si algo grave le pasaba. Tomás tomó la carta con manos que temblaban ligeramente. El destino, pensó, tenía un sentido del humor muy cruel. La mujer que había ocupado un rincón silencioso de sus pensamientos durante años estaba ahora literalmente entre la vida y la muerte, y él era su única posibilidad de salvación. «Doctor», intervino el doctor Jiménez, «necesitamos preparar el quirófano inmediatamente». «5 minutos», pidió Tomás mirando la carta. «Necesito 5 minutos». Tomás se dirigió a una sala privada, la carta de Marina temblando en sus manos. A través de la ventana podía ver el movimiento frenético del equipo médico preparando el quirófano, pero por estos 5 minutos cruciales, el mundo se había reducido a él y las palabras que Marina había escrito presintiendo su muerte. Con dedos que no conseguían mantenerse firmes abrió el sobre. La fecha en la parte superior le indicó que Marina la había escrito apenas una semana atrás, cuando ya sospechaba que algo grave le estaba pasando. «Querido Tomás», comenzaba la carta con la misma caligrafía cuidadosa
que él recordaba de los apuntes universitarios. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado, y tal vez no tenga otra oportunidad de decirte lo que debería haberte dicho hace años. Perdóname por la cobardía de escribir lo que nunca tuve el valor de decir en persona. He estado enamorada de ti desde el primer día que te vi en el aula magna de la Facultad de Medicina. Tenías esa manera de hablar sobre medicina que hacía que todo sonara no solo posible, sino inevitable. Mientras yo me sentaba en la última fila, esperando ser invisible, tú brillabas con una luz que parecía iluminar toda la habitación. Durante todos estos años, he guardado este secreto como el más preciado y doloroso de mis tesoros. He seguido tu carrera desde lejos. He leído cada artículo que has publicado, cada reconocimiento que has recibido. Cada éxito tuyo me llenaba de orgullo, como si hubiera tenido algún derecho a sentirme orgullosa de alguien que apenas sabía que existía. Sé que esto puede sonar patético. Una mujer de 32 años que ha vivido enamorada de un recuerdo, de una fantasía construida sobre miradas furtivas y conversaciones que nunca tuvimos. Pero quiero que sepas que este amor, aunque silencioso, aunque nunca correspondido, ha sido lo más real de mi vida. Elegí ser anestesista porque aprendí de ti la importancia de cuidar a las personas en sus momentos más vulnerables. Elegí trabajar en Córdoba porque sabía que si estuviera en Sevilla no podría resistir la tentación de buscarte y no podría soportar la realidad de confirmarse que para ti yo seguía siendo tan invisible como en la universidad. He sido feliz, Tomás. A mi manera silenciosa, he sido feliz amándote desde lejos. Has sido mi inspiración para ser mejor médica, mejor persona. Cada paciente que he cuidado ha recibido un poco del amor que no pude darte a ti. No espero nada de esta confesión. No la escribo para que vengas a buscarme o para que sientas pena de mí. La escribo porque si me voy de este mundo, quiero que sepas que has sido amado profundamente. Incluso si nunca lo supiste, quiero que sepas que tu existencia ha dado sentido a la mía. Si algo me pasa, por favor, recuerda que fui feliz. Recuerda que el amor, incluso cuando es silencioso, incluso cuando es imposible, sigue siendo la cosa más hermosa que podemos sentir. Gracias por darme algo hermoso en lo que pensar durante todos estos años. Con todo mi amor, siempre, Marina. Tomás terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Las palabras de Marina revelaban años de amor puro, de admiración secreta, de una devoción que él jamás había sospechado. Era como descubrir que había sido amado incondicionalmente durante una década sin saberlo. Se quedó inmóvil por un momento, procesando la magnitud de lo que acababa de leer. Marina Esquivel, la estudiante silenciosa que siempre había intrigado su subconsciente, había estado enamorada de él durante años, y ahora, en una cruel ironía del destino, la vida de esa mujer estaba literalmente en sus manos. Un golpe urgente en la puerta lo sacó de su trance. Doctor Iriarte, la voz del doctor. Jiménez era apremiante. Los signos vitales de la paciente están empeorando. No podemos esperar más. Tomás dobló cuidadosamente la carta y se la guardó en el bolsillo de su bata. Tenía que separar al hombre del médico, al menos durante las próximas horas críticas. Marina había confiado su vida al destino y el destino había decidido ponerla en sus manos. «Preparen el quirófano», ordenó, su voz recuperando la autoridad profesional que lo caracterizaba. Pero mientras se dirigía hacia los vestuarios para cambiarse, una revelación lo golpeó con fuerza inesperada. Las palabras de Marina habían despertado algo que había mantenido enterrado en su subconsciente durante años. Él sí se acordaba de ella, no solo como la chica de la última fila, sino como la estudiante cuyas pocas participaciones en clase siempre eran brillantes y reflexivas. La que tenía esa manera quieta de observar que lo había hecho sentir visto de una manera diferente a la admiración superficial que recibía de otros. Recordaba haberse preguntado varias veces por qué ella nunca hablaba con él, por qué siempre desviaba la mirada cuando sus ojos se encontraban. Había asumido que le resultaba intimidante o simplemente no le caía bien. Nunca, ni por un momento, había considerado que pudiera estar enamorada de él. Mientras se ponía la ropa quirúrgica, Tomás se enfrentó a una verdad incómoda. Había pensado en Marina más veces de las que se había permitido admitir durante todos estos años. Había algo en ella, una profundidad silenciosa,
que había permanecido en un rincón de su mente incluso cuando su carrera lo consumía completamente. «Maldito sea el destino», murmuró para sí mismo mientras se lavaba las manos con precisión mecánica. Porque ahora, justo cuando descubría que había sido amado por la única persona que tal vez había visto realmente quién era él más allá de sus logros, esa persona estaba luchando por su vida, y él era la única persona en el mundo que podía salvarla. Al entrar al quirófano y ver a Marina en la mesa de operaciones, inconsciente y vulnerable, Tomás sintió algo que nunca había experimentado antes de una cirugía: miedo genuino de perder a alguien que importaba. «Estado de la paciente», pidió, forzando su voz a mantener el tono profesional. «Estable pero crítico», respondió la enfermera especializada. «Presión intracraneal elevada y en aumento». Tomás se acercó a Marina y por un momento dejó que el médico se diera paso al hombre. Le tomó la mano suavemente. «Marina», murmuró, sabiendo que probablemente no podía escucharlo, «leí tu carta y quiero que sepas que no vas a morir calada. Vamos a tener esa conversación que nunca tuvimos». Luego, transformándose completamente en el cirujano que había salvado cientos de vidas, se dirigió a su equipo. «Comenzamos ahora». El quirófano del Hospital Universitario de Sevilla se había convertido en un campo de batalla silencioso donde cada segundo contaba. Bajo las luces intensas, Marina yacía inconsciente mientras Tomás se preparaba para realizar la cirugía más importante de su carrera, aunque ella nunca lo sabría. «¡Bisturí!», pidió Tomás, extendiendo la mano con la precisión que lo había convertido en uno de los mejores cirujanos de España. Pero por primera vez en años, sus manos temblaban casi imperceptiblemente. Era algo que solo él podía sentir, pero le aterrorizaba. La vida de Marina dependía de la firmeza absoluta de esos movimientos que había perfeccionado durante miles de procedimientos. Mientras realizaba la primera incisión, Tomás no pudo evitar mirar el rostro sereno de Marina. Incluso inconsciente, había algo en ella que transmitía esa quietud profunda que recordaba de la universidad, la misma calma que lo había intrigado cuando era demasiado arrogante para entender lo que significaba. «Doctor, ¿se encuentra bien?», preguntó Rosa, que había insistido en formar parte del equipo quirúrgico después de haber sido quien coordinó la entrega de la carta. «Perfectamente», mintió Tomás, concentrándose en controlar su respiración mientras separaba cuidadosamente los tejidos para acceder al área cerebral afectada. A medida que la cirugía progresaba, Tomás se perdió en la concentración absoluta que exigía el procedimiento. Localizó la arteria cerebral anterior y evaluó la extensión del aneurisma. Era más complejo de lo que habían mostrado las imágenes iniciales. «El aneurisma es más extenso», anunció a su equipo. «Vamos a necesitar un abordaje diferente y posiblemente técnica de clipaje microquirúrgico con bypass temporal». Era una complicación seria que podría extender la cirugía de 3 a 6 horas. Cada minuto adicional aumentaba los riesgos, pero era la única manera de salvar la vida de Marina. En ese momento, mientras trabajaba en la parte más delicada del cerebro de Marina, algo extraordinario sucedió. Las palabras de la carta comenzaron a resonar en su mente, no como distracción, sino como inspiración. «Has sido mi inspiración para ser mejor médica», había escrito ella. Y ahora, Marina, inconsciente, se estaba convirtiendo en su inspiración para ser mejor cirujano. «Marina», murmuró en voz muy baja, hablando con ella mientras sus manos trabajaban con precisión milimétrica. «Sé que no puedes escucharme, pero necesito que sepas algo». El equipo quirúrgico lo miró con sorpresa. Tomás Iriarte nunca hablaba con los pacientes durante las cirugías. «Durante todos estos años», continuó con voz apenas audible, «hubo algo en ti que no pude olvidar completamente. No sabía qué era, pero ahora entiendo que era la manera en que me veías realmente, no solo como el estudiante estrella o el cirujano exitoso». Sus manos se movían con una precisión que parecía trascender la técnica, guiadas por una determinación que él nunca había sentido antes. «Me veías como persona, ¿verdad? Por eso me intimidabas un poco, porque tu mirada era diferente». Rosa intercambió una mirada con el anestesiólogo, pero ninguno se atrevió a interrumpir. Había algo casi sagrado en la intensidad con que Tomás trabajaba. «Clip de titanio de 8 milímetros», pidió, preparándose para el momento más crucial del procedimiento.
Con movimientos que parecían una danza perfectamente coreografiada, Tomás colocó el clip en la base del aneurisma. Era el momento de mayor riesgo. 1 milímetro de diferencia podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Vamos a tener esa conversación que nunca tuvimos, susurró mientras verificaba que el clip estuviera perfectamente posicionado. Vas a despertar y yo voy a decirte todo lo que debería haberte dicho cuando éramos jóvenes y estúpidos. Los monitores mostraron una ligera mejora en los signos vitales de Marina, como si su cuerpo respondiera a la determinación en la voz de Tomás. Durante las siguientes 2 horas, Tomás trabajó con una concentración que bordeaba lo sobrenatural. Cada sutura, cada movimiento, cada decisión técnica estaba guiada por algo más profundo que la excelencia médica. Era amor transformado en acción. Signos vitales estabilizándose, anunció el anestesiólogo. Sangrado controlado, confirmó Rosa. Presión intracraneal normalizándose, añadió otro miembro del equipo. Finalmente, después de 5 horas y 40 minutos, Tomás se enderezó lentamente. Procedimiento completado con éxito, anunció, su voz cargada de una emoción que intentaba controlar. El aneurisma está completamente sellado. El quirófano estalló en un aplauso discreto, pero lleno de admiración. Habían sido testigos de una de las cirugías más perfectas que habían visto jamás. Tomás se quitó los guantes y se acercó a Marina. Le tomó la mano con cuidado, sintiendo el pulso fuerte y regular bajo sus dedos. «Lo conseguimos, Marina», le susurró. «Ahora tienes que volver a mí. Tenemos 10 años de conversaciones perdidas que recuperar». Mientras la trasladaban a la unidad de cuidados intensivos, Tomás caminó junto a la camilla sin soltar su mano. «Doctor Iriarte», dijo Rosa con lágrimas en los ojos, «ha sido extraordinario. Nunca había visto una cirugía realizada con ¿Con tal qué?», preguntó Tomás. «Con tanto amor», respondió Rosa simplemente. Tomás miró a Marina, que respiraba tranquilamente con ayuda de las máquinas. Su rostro había recuperado un color más saludable, y por primera vez en horas, él se permitió sentir esperanza. «Rosa», dijo suavemente, «cuando despierte, ¿podrías decirle que leí su carta?» «Por supuesto, doctor. Y dile que ahora entiendo por qué nunca pude olvidarla completamente». Mientras las enfermeras conectaban a Marina a los monitores de cuidados intensivos, Tomás se quedó junto a su cama. La mujer que había amado en silencio durante 10 años había sido salvada por el hombre que, sin saberlo, había estado guardando un espacio para ella en su corazón durante todo ese tiempo. Ahora solo quedaba esperar a que despertara para comenzar la conversación más importante de sus vidas. Marina abrió los ojos lentamente, como si emergiera de un océano de oscuridad profunda. Lo primero que percibió fue el sonido familiar de los monitores médicos, un pitido constante que le indicó inmediatamente dónde se encontraba antes de que su visión se aclarara completamente. Pero esto no era el Hospital General de Córdoba. El techo era diferente, más moderno, las luces más sofisticadas. El equipamiento médico que la rodeaba era más avanzado que cualquier cosa que hubiera visto en su hospital. Intentó mover la cabeza y sintió un dolor sordo pero manejable. Su cerebro médico procesó automáticamente la información. Había sobrevivido a una cirugía cerebral. Los vendajes, la ubicación del dolor, la sensación de haber estado inconsciente durante mucho tiempo, todo tenía sentido ahora. Lo que no tenía sentido era dónde estaba. Marina. La voz la sobresaltó, giró lentamente hacia la izquierda y su corazón se detuvo completamente. Allí estaba Tomás Iriarte, sentado en una silla junto a su cama. Tenía ojeras profundas y barba de varios días, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Por un momento, Marina pensó que estaba alucinando. Durante 10 años, había soñado con Tomás. Había imaginado encuentros casuales, conversaciones imposibles. Pero esto se sentía demasiado real para ser un sueño. «Tomás», su voz sonó ronca, extraña, como si no hubiera hablado en días. «Sí, soy yo». Marina lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba viendo. El hombre que había amado en silencio durante una década estaba sentado junto a su cama de hospital, mirándola con una intensidad que nunca había visto en sus fantasías. «¿Dónde estoy?» «En el Hospital Universitario de Sevilla. Te operé hace 3 días».
Las palabras golpearon a Marina como una revelación imposible. Tomás la había operado. ¿Cómo era posible que de todos los médicos del mundo fuera él quien hubiera salvado su vida? ¿Tú me operaste?, preguntó, su mente médica luchando por entender la situación. Sí, tenías un aneurisma cerebral. Eras el único cirujano disponible con experiencia en neurocirugía vascular cuando llegaste en estado crítico. Marina cerró los ojos por un momento, procesando la información. El destino, pensó, tenía un sentido del humor muy cruel. La había llevado exactamente hacia la persona que había estado evitando durante años. ¿Cómo me encontraste? Yo trabajo en Córdoba. Te trajeron aquí porque era el hospital más cercano con las facilidades para tu tipo de cirugía, explicó Tomás. Cuando escuché tu nombre en el expediente, se detuvo como si no supiera cómo continuar. Marina lo miró, notando algo diferente en la manera en que él la observaba. No era la mirada cortés de un médico hacia su paciente. Había algo más profundo, más personal. Tomás, dijo suavemente, sintiendo que tenía que preguntar aunque temiera la respuesta, ¿sabes ahora? El silencio que siguió fue tan denso que Marina pudo escuchar su propio corazón latiendo en los monitores. Tomás la miró con una expresión que mezcla dolor, comprensión y algo que ella no se atrevía a identificar. Sí, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Leí tu carta. Marina sintió como si el mundo se hubiera detenido. La carta. La confesión que había escrito presintiendo su muerte, las palabras que había guardado durante 10 años y que finalmente había liberado cuando pensó que no tendría que enfrentar las consecuencias. ¿La leíste?, preguntó, sintiendo lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. La enfermera de Córdoba la trajo. Carmen, creo que se llamaba. Me la entregaron antes de la cirugía. Marina cerró los ojos, sintiendo una mezcla de horror y alivio que no sabía cómo procesar. Después de años de guardar ese secreto, finalmente él lo sabía, pero las circunstancias no podían haber sido más extremas. ¿Y?, preguntó, abriendo los ojos para mirarlo directamente. Tomás se inclinó hacia adelante en su silla, acercándose más a la cama. Marina, ¿por qué nunca me dijiste nada? En la universidad, ¿por qué nunca hablaste conmigo? Porque sabía que no tenía posibilidades, respondió ella con una honestidad que la sorprendió. Eras brillante, carismático, el favorito de todos los profesores, y yo era nadie. ¿Nadie? Tomás la miró con incredulidad. Marina, ¿sabes lo que más me impresionaba de ti en la universidad? Ella negó con la cabeza. Tu inteligencia. Las pocas veces que participabas en clase, tus respuestas eran las más reflexivas, las más profundas. Mientras todos nosotros competíamos por la atención, tú simplemente sabías. Marina lo miró con sorpresa. Tomás había notado sus participaciones en clase, pero nunca me dirigiste la palabra fuera del aula, porque pensaba que te intimidaba, admitió Tomás con una sonrisa triste. Siempre desviabas la mirada cuando nuestros ojos se encontraban. Asumí que no te caía bien. Marina sintió una risa amarga escapar de sus labios. No me caías bien, Tomás. Estaba perdidamente enamorada de ti. Desviaba la mirada porque tenía miedo de que pudieras ver lo que sentía. Tomás se quedó en silencio por un largo momento, procesando sus palabras. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué? Que durante todos estos años he pensado en ti más veces de las que me atreví a admitir. Había algo en ti que se quedó conmigo, algo que me intrigaba. Marina sintió como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. ¿Qué quieres decir? Tomás se acercó más, su voz volviéndose más suave. Quiero decir que tal vez yo también sentía algo que no supe reconocer, algo que mantuve enterrado porque estaba demasiado obsesionado con mi carrera para prestar atención a lo que realmente importaba. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marina. Tomás, Marina, cuando leí tu carta, no solo descubrí que me habías amado durante años, descubrí que tal vez yo también te había estado amando, solo que había sido demasiado ciego para darme cuenta. Marina lo miró a través de las lágrimas, viendo en sus ojos una sinceridad que no admitía dudas. ¿De verdad?, susurró. De verdad. Por un momento, el tiempo se detuvo entre ellos. 10 años de malentendidos, de oportunidades perdidas, de amor silencioso, finalmente encontraron su voz. No escribí esa carta para ser amada, dijo Marina con voz temblorosa pero firme.
La escribí para no morir calada. Tomás sonrió, y Marina se dio cuenta de que era la primera vez que veía una sonrisa completamente genuina de él. «Pues no moriste calada», respondió él, tomando suavemente su mano. «Y ahora vamos a tener todas las conversaciones que deberíamos haber tenido hace años». Marina lo miró, sintiendo como si hubiera estado conteniendo la respiración durante una década y finalmente pudiera exhalar. El amor que había guardado en silencio durante tanto tiempo, finalmente había encontrado su eco. Y por primera vez en su vida, Marina Esquivel se sintió verdaderamente vista. Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de descubrimiento mutuo que ninguno de los dos había experimentado antes. Marina se recuperaba físicamente con rapidez sorprendente, pero el verdadero proceso de sanación estaba ocurriendo en un nivel mucho más profundo. Tomás había reorganizado completamente su agenda para estar con ella tanto como le permitían sus responsabilidades quirúrgicas. Era como si estuvieran recuperando el tiempo perdido, llenando los vacíos de una década de silencio, con conversaciones que fluían naturalmente entre ellos. «Cuéntame sobre tu primer día como anestesista», pidió Tomás una tarde, sentado en su silla habitual junto a la cama de Marina. Marina sonrió, su cabeza vendada enmarcando un rostro que irradiaba una paz que él nunca había visto antes. Estaba aterrorizada. Era una cirugía de vesícula simple, pero yo temblaba tanto que el cirujano me preguntó si me encontraba bien. «¿Qué te ayudó a superarlo?» «Pensé en ti, en realidad», admitió Marina sin el rubor que habría sentido semanas atrás. «Pensé en cómo tú siempre parecías tan seguro de ti mismo en la universidad y traté de imaginar qué harías en mi lugar». Tomás la miró con una mezcla de asombro y tristeza. «¿Sabes lo irónico de eso? Yo era terriblemente inseguro en la universidad. Por eso me enfocaba tanto en sobresalir académicamente. En serio, ¿por qué crees que siempre estaba rodeado de gente? Porque tenía miedo de estar solo con mis propios pensamientos». Marina lo miró con nueva comprensión, viendo al hombre vulnerable detrás de la fachada que había admirado durante años. Entonces ambos estábamos actuando. Tú pretendiendo ser más seguro de lo que eras, yo pretendiendo ser invisible. «Y mira lo que nos costó esa actuación», dijo Tomás, tomando su mano. El doctor Jiménez entró para el chequeo médico de rutina, interrumpiendo momentáneamente su conversación. Después de revisar los signos vitales y examinar la incisión quirúrgica, sonrió con satisfacción. «Su recuperación es extraordinaria, doctora Esquivel. Podrá irse a casa en un par de días». Cuando se quedaron solos nuevamente, Marina se quedó pensativa. «¿En qué piensas?», preguntó Tomás. «En lo extraño que va a ser regresar a Córdoba después de esto». «¿Por qué extraño?». Marina vaciló como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Porque durante años Córdoba fue mi refugio, el lugar donde podía amar en silencio sin arriesgarme a enfrentar la realidad de que no era correspondida. ¿Y ahora? Ahora ya no necesito esconderme». Tomás se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro. «Marina, hay algo que necesito preguntarte». «¿Qué? ¿Qué quieres que pase ahora? Entre nosotros, quiero decir». La pregunta flotó en el aire entre ellos, cargada de posibilidades y miedos. Marina lo miró directamente a los ojos y por primera vez en su vida adulta decidió ser completamente honesta sobre lo que deseaba. «Quiero conocerte realmente», dijo. «No al Tomás Iriarte, famoso cirujano, sino al hombre que tiene miedo de estar solo con sus pensamientos. Quiero saber qué te hace reír, qué te mantiene despierto por las noches, cuáles son tus sueños más allá de la medicina. ¿Y si resulta que no soy tan interesante como la versión que construiste en tu mente durante todos estos años?» Marina sonrió. «Tomás, la versión que construí en mi mente era perfecta. Las personas reales son mucho más interesantes que las perfectas». Esa noche, después de que las enfermeras completaran su ronda nocturna, Tomás se quedó más tarde de lo habitual. Marina había estado durmiendo, pero despertó y lo encontró sentado junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. «¿Por qué sigues aquí?», preguntó suavemente. Tomás se volteó hacia ella. «Porque durante los últimos 10 años he estado rodeado de gente que me admira por lo que hago, pero no por quien soy. Y tú me conociste antes de que fuera famoso, antes de que tuviera todos estos reconocimientos. ¿Y eso te importa?». «Me importa más de lo que pensé que sería posible». Marina lo observó en la penumbra de la habitación del hospital, viendo por primera vez
no al ídolo que había adorado desde lejos, sino al hombre real con sus propias dudas e inseguridades. ¿Sabes qué me asusta de todo esto?, dijo Marina. ¿Qué? Que durante años he estado enamorada de la idea de ti, y ahora que estás aquí, realmente aquí, tengo miedo de que no sepa cómo estar con la persona real. Tomás se acercó a la cama. ¿Y sabes qué me asusta a mí? ¿Qué? Que durante años he estado tan obsesionado con ser el mejor en lo que hago que olvidé cómo ser simplemente humano, y tú me recuerdas quién era antes de que todo esto se volviera tan complicado. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando la honestidad del otro. ¿Qué hacemos con todo esto?, preguntó Marina finalmente. Empezamos despacio, respondió Tomás, como deberíamos haber hecho hace 10 años, sin expectativas, sin presiones. Solo dos personas que se están conociendo realmente por primera vez. Me gustaría eso, incluso si significa que a veces voy a decepcionar a la versión idealizada que tenías de mí. Marina sonrió en la oscuridad. Especialmente por eso, las personas reales se decepcionan mutuamente a veces, también se sorprenden, se desafían, crecen juntas. Tomás se acercó y con una ternura que contrastaba con la seguridad clínica que había demostrado como su cirujano, le tomó la mano. Marina Esquivel, dijo suavemente, me gustaría mucho conocerte realmente. Y a mí me gustaría mucho ser conocida por ti, Tomás Iriarte. Por primera vez en una década, ninguno de los dos estaba actuando. Ni él pretendía ser perfecto, ni ella pretendía ser invisible. Simplemente eran dos personas reales con miedo y esperanza a partes iguales, dándose la oportunidad de comenzar una historia que debería haber empezado años atrás. El amor secreto había terminado. Lo que estaba comenzando era algo completamente diferente, algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía infinitamente más real que cualquier fantasía. El doctor Jiménez sonrió mientras revisaba los últimos resultados de Marina, con Tomás observando atentamente desde su posición habitual junto a la cama. Doctora Esquivel, sus parámetros neurológicos son excelentes, anunció con satisfacción profesional evidente. No hay signos de inflamación residual. La presión intracraneal está completamente normalizada y sus reflejos neurológicos son perfectos. Marina sintió un alivio profundo corriendo por su cuerpo. ¿Eso significa que puedo regresar a mi trabajo normal? Completamente. Después de un período de reposo de 4 semanas, podrá retomar su actividad como anestesista sin ninguna restricción. La cirugía fue un éxito total. Tomás intercambió una mirada de alivio con Marina. Durante los días de recuperación, ambos habían evitado hablar directamente sobre la posibilidad de secuelas permanentes, pero el miedo había estado presente. ¿Cuándo puedo irme a casa?, preguntó Marina. Mañana por la mañana. Pero el doctor Jiménez miró significativamente a Tomás. Recomiendo que tenga a alguien cerca durante los primeros días, solo por precaución. Después de que el médico se fue, Marina y Tomás se quedaron solos con una pregunta no formulada, flotando entre ellos. ¿Vas a regresar a Córdoba?, preguntó Tomás finalmente, su voz cargada de una vulnerabilidad que ya no trataba de ocultar. Marina lo miró, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría todo. Honestamente, no lo sé. Durante años, Córdoba fue mi refugio del mundo, mi lugar para amar en silencio. Pero ahora no necesito refugiarme de ti. Tomás se acercó más a la cama. Marina, sé que esto es muy rápido y sé que acabas de salir de una cirugía mayor, pero ¿considerarías quedarte en Sevilla, al menos por un tiempo? ¿Qué estás sugiriendo? Que te quedes conmigo, en mi casa, durante tu recuperación. Marina sintió su corazón acelerarse, pero no por razones médicas. Tomás, ¿eso es demasiado pronto? Aterrador, admitió ella con honestidad, pero también perfecto. Tomás sonrió con una mezcla de alivio y nerviosismo. ¿Eso es un sí? Es un sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que esto no sea por lástima o por culpa por los años perdidos, que sea porque realmente quieres conocerme. Tomás tomó su mano. Entrelazan sus dedos de una manera que se sintió completamente natural. Marina, lo último que siento por ti es lástima. Lo que siento es curiosidad, fascinación, ganas de descubrir quién eres cuando no estás tratando de ser invisible. Al día siguiente, mientras una enfermera ayudaba a Marina a vestirse para el alta, Tomás esperaba en el pasillo hablando por teléfono con alguien de su equipo médico. Sí, voy a reducir mi agenda durante las próximas semanas,
No, no estoy enfermo. Es personal. Sí, doctor Mendoza, lo entiendo, pero esto es importante para mí. Cuando Marina salió de la habitación, vestida con ropa normal por primera vez en una semana, Tomás sintió como si la estuviera viendo realmente por primera vez. Sin las batas de hospital, sin los vendajes prominentes, era simplemente Marina, la mujer que había amado en silencio durante una década y que ahora estaba dispuesta a conocer completamente. ¿Lista?, preguntó él, ofreciéndole su brazo para apoyarse. Lista. El apartamento de Tomás en el exclusivo barrio de Santa Cruz era completamente diferente a lo que Marina había imaginado. Esperaba algo moderno y frío, apropiado para un cirujano exitoso. En lugar de eso, encontró un espacio cálido lleno de libros, fotografías familiares y una cocina que evidentemente se usaba con frecuencia. ¿Cocinas?, preguntó Marina sorprendida. Es mi manera de relajarme después de cirugías complicadas. ¿Te parece raro? Me parece perfecto. Una faceta más del hombre real que no conocía. Tomás le mostró la habitación de huéspedes que había preparado para ella, pero cuando se detuvieron en el umbral, ambos sintieron la extrañeza de la situación. «Esto es raro, ¿verdad?», dijo Marina con una risa nerviosa. «Completamente raro. Dos personas que se conocen desde hace 10 años, pero que realmente no se conocen para nada, viviendo juntas. ¿Crees que estamos cometiendo un error?». Tomás la miró directamente a los ojos. «Creo que hemos cometido el error de no conocernos durante 10 años. Esto se siente como corregir ese error». Los primeros días establecieron una rutina doméstica que ninguno había experimentado antes. Tomás cocinaba desayunos elaborados antes de irse al hospital. Marina leía en el jardín durante las mañanas, y las noches las pasaban conversando sobre todo y nada. Una noche, mientras preparaban juntos una cena simple, Marina se detuvo súbitamente. «¿Qué pasa?», preguntó Tomás notando su expresión pensativa. «Estaba pensando en algo que escribí en mi carta». «¿Qué?». «Escribí que mi vida había tenido sentido porque tú estuviste en ella, aunque fuera de lejos. Pero me he dado cuenta de que estaba equivocada». Tomás sintió una punzada de inquietud. «¿En qué sentido?». «Mi vida no tuvo sentido porque tú estuvieras en ella de lejos. Tiene sentido ahora porque estamos aquí, juntos, construyendo algo real». La sonrisa de alivio de Tomás iluminó toda la cocina. Una semana después, mientras desayunaban en el pequeño patio del apartamento, Tomás hizo una observación que sorprendió a ambos. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?». «¿Qué?». «Que se siente como si siempre hubiéramos estado juntos, como si estos 10 años hubieran sido solo una pausa larga». Marina reflexionó sobre sus palabras. «Tal vez es porque finalmente podemos ser nosotros mismos. Tú no tienes que ser el cirujano perfecto. Yo no tengo que ser invisible. ¿Y quiénes somos cuando no estamos actuando?». Marina sonrió, sintiendo una confianza que nunca había experimentado. «Somos dos personas que se gustan genuinamente, que se hacen reír, que se sienten seguras siendo vulnerables una con la otra». Tomás se acercó, y por primera vez desde que habían empezado esta nueva etapa, la besó. No fue el beso de fantasía que Marina había imaginado durante años, sino algo mejor. Era real, tentativo, lleno de promesa. Cuando se separaron, Marina se dio cuenta de que por primera vez en su vida no estaba pensando 5 pasos adelante. No estaba planeando, analizando o protegiéndose. Simplemente estaba viviendo el momento. Y el momento era perfecto. 3 semanas después del alta médica, Marina y Tomás paseaban por los jardines del Alcázar de Sevilla en una tarde dorada de primavera. Era el primer día que Marina se sentía completamente recuperada, sin el cansancio residual que había acompañado sus primeros días fuera del hospital. «¿Cómo te sientes?», preguntó Tomás, notando que Marina caminaba con más energía que en días anteriores. «Como si hubiera regresado a la vida», respondió ella, inhalando profundamente el aroma de los naranjos en flor. «No solo físicamente, en todos los sentidos». Se detuvieron junto a una fuente donde el agua caía en cascadas suaves, creando un sonido que los envolvía en una burbuja de intimidad, a pesar de estar en un lugar público. «Marina», dijo Tomás volviéndose hacia ella con una expresión seria, «hay algo que necesito decirte». Ella lo miró, sintiendo una ligera tensión en su estómago. «¿Qué pasa?». «Durante estas semanas que hemos estado juntos, he descubierto algo que no esperaba». Marina esperó,
su corazón comenzando a acelerar. He descubierto que la mujer de quien me estoy enamorando es completamente diferente a la que imaginé durante todos estos años. ¿Diferente cómo? Tomás se acercó más, tomando sus manos entre las suyas. Más fuerte de lo que pensé, más divertida, más desafiante. La Marina que conocí en estas semanas no es la estudiante silenciosa que recordaba, ni la mujer que escribió esa carta llena de inseguridades. ¿Y eso te molesta? Me fascina, respondió él sin vacilar, porque significa que no me estoy enamorando de un recuerdo o de una fantasía. Me estoy enamorando de la persona real que eres ahora. Marina sintió lágrimas de felicidad comenzando a formarse en sus ojos. ¿Y quién soy ahora? Eres una mujer que ya no necesita esconderse, que dice lo que piensa, que se ríe cuando algo le parece gracioso, que me corrige cuando estoy siendo demasiado arrogante. Tomás sonrió. Eres la Marina que siempre estuviste destinada a ser si no hubieras tenido miedo de ser vista. Marina lo miró viendo en sus ojos no solo amor, sino admiración genuina. ¿Y tú? ¿Quién eres cuando no estás siendo el famoso doctor Iriarte? Soy un hombre que se quema haciendo huevos revueltos, que se queda despierto por las noches preocupándose por sus pacientes y que ha descubierto que prefiere las noches tranquilas en casa contigo que todas las galas médicas del mundo. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno absorbiendo las palabras del otro. Tomás, dijo Marina finalmente, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Que durante años pensé que necesitaba cambiar para merecer tu amor, pero resulta que necesitaba tu amor para tener el valor de ser quien realmente soy. Y yo necesitaba casi perderte para darme cuenta de que ya eras perfecta tal como eras. Un grupo de turistas pasó cerca de ellos, rompiendo momentáneamente su burbuja de intimidad, pero ninguno de los dos se movió. Marina, dijo Tomás suavemente, quiero hacerte una pregunta, y quiero que sepas que no hay una respuesta incorrecta. ¿Qué? ¿Qué quieres que seamos? Me refiero a largo plazo. ¿Qué es lo que realmente quieres? Marina reflexionó cuidadosamente antes de responder. Quiero que seamos reales, dijo finalmente. Quiero que discutamos cuando no estemos de acuerdo, que nos apoyemos cuando tengamos miedo, que crezcamos juntos en lugar de tratar de ser perfectos el uno para el otro. Incluso si eso significa que a veces voy a decepcionarte. Especialmente por eso, las personas reales se decepcionan mutuamente a veces, también se sorprenden, se desafían, se enamoran más profundamente con el tiempo. Tomás la miró con una intensidad que la hizo sentir completamente vista. ¿Sabes qué me enamoró de ti durante estas semanas? ¿Qué? Que cuando te despertaste en el hospital y me viste, no trataste de ser la mujer que pensabas que yo quería. Simplemente fuiste tú, vulnerable, honesta, valiente. Marina sonrió. ¿Y sabes qué me enamoró de ti? ¿Qué? Que el hombre que me salvó la vida no fue el cirujano famoso. Fue alguien que se quedó despierto durante días preocupándose por mí, que me habló durante la cirugía, que se permitió ser vulnerable conmigo. El sol comenzaba a ponerse sobre Sevilla, tiñendo el cielo de naranjas y rosados que se reflejaban en la fuente junto a ellos. Marina, dijo Tomás, y algo en su voz hizo que ella supiera que este era un momento que recordaría para siempre. Sí, no sé qué nos depara el futuro. No sé si siempre va a ser fácil, o si vamos a descubrir cosas de nosotros mismos que no nos gusten. Yo tampoco lo sé, pero sí sé una cosa. ¿Qué? Tomás se acercó más hasta que sus frentes casi se tocaron. Sé que quiero descubrirlo contigo, todo, lo bueno, lo complicado, lo inesperado. Marina sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Yo también quiero eso, incluso sabiendo que tal vez no sea el hombre perfecto que imaginaste durante todos esos años. Especialmente sabiendo eso. Se besaron mientras el sol se ponía sobre los jardines del Alcázar, y Marina se dio cuenta de que este beso era diferente a todos los anteriores. No era el beso desesperado del primer encuentro, ni el tentativo de sus primeros días juntos. Era el beso de dos personas que habían decidido construir algo real juntas, con todas las imperfecciones y posibilidades que eso conllevaba. Cuando se separaron, Marina miró a Tomás y vio no al ídolo que había adorado desde lejos, sino al hombre que había elegido amarla no a pesar de sus imperfecciones, sino incluyéndolas. ¿Sabes algo?, dijo Marina sintiendo una libertad que nunca había experimentado. ¿Qué? Por primera vez en mi vida, no tengo miedo del futuro. ¿Por qué?
Marina sonrió y en esa sonrisa Tomás vio a la mujer que había estado esperando emerger durante años. Segura, valiente, completamente presente. Porque finalmente tengo lo que siempre quise, pero nunca me atreví a pedir. ¿Qué es eso? Un amor que no tengo que vivir en silencio. Mientras caminaban de regreso a casa, sus manos entrelazadas, Marina se dio cuenta de que la historia que había comenzado con una carta de despedida se había transformado en algo completamente diferente. Ya no era la historia de un amor secreto que esperaba ser correspondido. Era la historia de un amor que finalmente había encontrado espacio para florecer. Real, imperfecto y completamente suyo. Fin. Después de seguir el viaje de Marina y Tomás, quiero saber, ¿has vivido alguna vez un amor en silencio durante años? ¿Has guardado sentimientos profundos por alguien sin tener el valor de confesarlo, creyendo que eras invisible o inalcanzable para esa persona? ¿Y si descubrieras, como Marina descubrió, que el destino puede ponernos exactamente donde necesitamos estar en el momento más inesperado? Que a veces, cuando creemos que nos despedimos de la vida, en realidad estamos en el umbral de una nueva historia. ¿Cómo reaccionarías si tuvieras solo una carta, una única oportunidad para revelar un amor guardado durante años? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.